Estimados estudiantes, bienvenidos a una teleclase más de esta serie perteneciente al curso de Física 1. Hoy nos corresponde analizar y estudiar el capítulo número 9, que se llama Cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento. Básicamente, en este capítulo nosotros lo que pretendemos hacer es brindar las herramientas físicas y matemáticas necesarias para que ustedes puedan comprender todas aquellas situaciones que involucran colisiones entre partículas. Por ejemplo, vamos a poder describir qué es lo que sucede cuando unas bolas de billar colisionan en una mesa. Vamos a poder describir qué sucede cuando una bola de bolos golpea los bolos. Vamos a poder también entender y analizar qué sucede cuando un bat de béisbol golpea una bola. Todas estas herramientas las vamos a analizar desde el punto de vista de la conservación de la cantidad de movimiento y del cambio en la cantidad de movimiento. Veremos cómo el cambio en la cantidad de movimiento involucra un nuevo concepto físico que es el impulso, y este impulso nos lleva a definir una fuerza promedio que puede actuar sobre una partícula en un intervalo de tiempo muy pequeño. Finalmente, estudiaremos el concepto del centro de masa y veremos cómo vamos a poder describir el movimiento de un sistema de partículas con respecto a su centro de masa. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos primordiales que usted, estimado estudiante, debe cumplir al finalizar el estudio de este capítulo? En primer lugar, debes saber definir y aplicar la ecuación para la cantidad de movimiento de una partícula y analizar su conservación. También debe citar el concepto de impulso, debe ser capaz de deducir las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento para dos partículas, debe ser capaz también de describir los tipos de colisiones que existen, también debe citar y aplicar el concepto de masa y describir el movimiento de un sistema de partículas alrededor de su centro de masa. Bueno, ¿y cuál es la definición de la cantidad de movimiento? Vamos a decir que para una partícula de masa m que se mueve con una cierta velocidad v, su cantidad de movimiento lineal está dada por el producto de su masa por su velocidad, esto es P igual m por v. En el sistema internacional, la cantidad de movimiento se mide en unidades de kilogramos metros por segundo. Bueno, pero ¿qué sucedería si nosotros tenemos una partícula moviéndose en una dirección arbitraria en un espacio tridimensional? Como la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, es necesario que expresemos cada una de las componentes de la cantidad de movimiento por aparte. Esto es, cantidad de movimiento en X igual masa por la componente de la velocidad en X, cantidad de movimiento en Y igual masa por componente de la velocidad en Y, y cantidad de movimiento en Z igual masa por componente de la velocidad en Z. Bueno, de acuerdo con la segunda ley de Newton, nosotros vamos a poder decir que la fuerza vectorial es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Pero observemos qué sucede. Si la derivada de P con respecto al tiempo es igual a 0, eso significa que P es una constante. Y si P es una constante, entonces la fuerza externa que actúa es igual a 0. Por lo tanto, fuerza igual 0, P igual constante, derivada de una constante igual 0, la cantidad de movimiento se conserva. ¿Qué pasaría si nosotros analizamos el caso de dos partículas que únicamente pueden ejercerse fuerzas mutuas entre sí? Supongamos que tenemos un sistema aislado. En ese sistema no existe ninguna fuerza externa que esté actuando. Y en ese sistema aislado vamos a poner dos partículas a que colisionen. Por lo tanto, las únicas fuerzas presentes son esas fuerzas mutuas que les acabo de citar hace un instante. Bueno, ¿qué vamos a tener en este caso? Que la fuerza que le ejerce la partícula 1 a la 2
es igual a la derivada de la cantidad de movimiento 1 con respecto al tiempo. La fuerza que le ejerce la partícula 2 a la 1 va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 2 con respecto al tiempo. De acuerdo a la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas, F1,2 y F2,1, van a formar lo que se llama un par acción y reacción, o sea, van a ser de igual magnitud, pero de signo contrario. Por lo tanto, F2,1 igual a menos F1,2. Si nosotros sumamos, obtendríamos F2,1 más F1,2 igual a 0. Podemos hacer exactamente lo mismo para la cantidad de movimiento. En otras palabras, podemos decir dp1 de t más dp2 de t igual d de t p1 más p2. Y siempre esta expresión nos va a dar igual a 0. Recuerden, bajo la condición de que no existan fuerzas externas. Muy bien, si esta cantidad es igual a 0, entonces vamos a decir que P total, que es igual a P1 más P2, tiene que ser una constante. Si estuviéramos analizando el caso de una colisión, vamos a ver cómo entonces la cantidad de movimiento antes de la colisión y la cantidad de movimiento después de la colisión tiene que ser igual. Repito, siempre y cuando la fuerza externa que actúe sea igual a 0. Esto significa que P1 inicial más P2 inicial igual P1 final más P2 final. Como P es vectorial, también esta expresión la podemos poner en términos de las componentes X, Y y Z en caso de que tuviéramos un problema en 3 dimensiones. Esto es P inicial en X igual P final en X, P inicial en Y igual P final en Y, P inicial en Z igual P final en Z. Este conjunto de ecuaciones que acabamos de citar son unas de las ecuaciones más importantes de la mecánica clásica, y lo que significa es que la cantidad de movimiento inicial de un sistema tiene que ser igual a su cantidad de movimiento en cualquier instante de tiempo. Bueno, vamos a decir que entonces otra manera de explicar esto es enunciando que P, o sea, la cantidad de movimiento, no cambia si la fuerza externa que actúa sobre la partícula es 0. De otra manera, si la fuerza externa no es igual a 0, entonces P va a cambiar. Y nosotros podemos decir que de P, o sea, el cambio en P, va a ser igual al producto de esta fuerza externa multiplicado por el dt. De acuerdo con la segunda ley de Newton, recordemos que podemos relacionar P con F, pero también para esta expresión de P igual F de T, podemos integrarla. Vean que la hemos puesto en función de diferenciales. Si nosotros integramos esta ecuación para un intervalo de tiempo pequeño, lo que vamos a hacer es encontrar la variación en la cantidad de movimiento, o sea, delta P igual P final menos P inicial, y esto es igual a la integral desde el T inicial hasta el T final de F de T. Por definición, el lado izquierdo de esta ecuación se conoce con el nombre de impulso de la fuerza externa, o sea, impulso igual delta P igual a la integral desde T inicial hasta T final de F de T. A esta ecuación que ustedes pueden ver acá se le conoce como la ecuación del teorema impulso-momento. Recordemos que matemáticamente una integral lo que nos representa es el área bajo una curva. En este caso, desde el punto de vista físico, el impulso es igual a el área bajo una curva de fuerza contra tiempo, como lo podemos ver en esta figura. En general,
como lo acabamos de ver en esta figura, la fuerza no es constante. Observen ustedes que la fuerza es pequeña, empieza a aumentar, tiene un punto donde la fuerza es máxima y a partir de ese punto la fuerza empieza a disminuir. Generalmente las fuerzas externas que actúan en intervalos muy pequeños de tiempo se parecen mucho a esta fuerza que estamos viendo en esta gráfica. Por lo tanto, es conveniente que nosotros definamos una cantidad a la que le vamos a llamar fuerza promedio. Y esta fuerza promedio es igual a 1 entre t por la integral desde t inicial hasta t final de f de t. Por lo tanto, vamos a poder decir que el impulso es igual al producto de la fuerza promedio multiplicado por este intervalo de tiempo que generalmente es pequeño. La fuerza promedio nosotros la podemos describir de acuerdo a esta otra figura. Observen cómo el área bajo la curva del rectángulo y el área bajo la curva de la fuerza no constante tienen que ser aproximadamente iguales. ¿Eso para qué? Para que esta fuerza constante o fuerza promedio por la cual estamos aproximando esta fuerza impulsiva produzca exactamente el mismo efecto que la fuerza no constante. Apliquemos los conceptos que hemos visto hasta el momento resolviendo un problema. Como el problema nos dice que el receptor estacionario atrapa la pelota, tenemos que la velocidad final es igual a 0. Para calcular el impulso, recuerden que el impulso es igual a cambio en la cantidad de movimiento, o sea, delta P igual masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Como la velocidad final es 0, nos queda impulso igual 0.5 por 0 menos 15 y esto nos da un valor de menos 7.5 kilogramos metros sobre segundo. Para calcular el valor de la fuerza promedio ejercida, recordemos que fuerza promedio es igual a I entre delta T. Como el problema nos da el dato de tiempo, simple y sencillamente fuerza promedio igual 7.5 dividido entre 0.02 igual 375 newtons. Vean que para este caso hemos obviado el signo negativo del impulso. Lo que nos interesa es conocer la magnitud de la fuerza. Muy bien, estimados estudiantes, estas condiciones que hemos estado viendo anteriormente nos van a servir ahora para analizar qué es lo que sucede cuando dos partículas colisionan. Pero primero vamos a decir qué es lo que entendemos por una colisión. En una colisión, supongamos que dos partículas se aproximan una hacia la otra, se mantienen en contacto un instante de tiempo muy pequeño y luego de esa colisión pueden suceder varias cosas, puede que reboten, puede que se muevan juntas en una sola dirección, eso lo veremos más adelante, pero simplemente imaginemos que es el contacto de dos partículas que se acercan y que interactúan durante un intervalo de tiempo muy pequeño. En ese intervalo de tiempo muy pequeño, esas partículas que interactúan se van a ejercer fuerzas impulsivas mutuas entre sí, de tal manera que delta P1 igual a menos delta P2. Esto significa que delta P1 más delta P2 es igual a 0. Por lo tanto, el momentum total, que es igual a P1 más P2, es constante. Vamos a analizar entonces los diferentes tipos de colisiones que se pueden presentar. Bueno, ¿y de qué depende este tipo de colisión?
recordemos, y eso que lo tengan siempre muy claro, independientemente del tipo de colisión, la cantidad de movimiento siempre se conserva. Esto es una ley fundamental de la física. Lo que sucede es que no siempre la energía del sistema se conserva. Puede ser que perdamos energía, por ejemplo, en deformación, puede ser que perdamos energía en rotación, por ejemplo. Entonces vamos a definir el tipo de colisión dependiendo de si la energía se conserva o no se conserva. Desde ese punto de vista vamos a tener tres tipos de colisiones. Primero, la colisión inelástica. En una colisión inelástica, las partículas se acercan entre sí, interactúan un instante de tiempo pequeño, ejercen fuerzas mutuas. El momento inicial es igual al momento final, pero en una colisión inelástica la energía no se conserva. O sea, en este caso, energía cinética inicial es diferente de la energía cinética final. En una colisión perfectamente inelástica, la energía cinética tampoco se conserva. La única diferencia es que en la colisión perfectamente inelástica, las dos partículas permanecen unidas después de la colisión. Supongan el caso de que yo tuviera una bola de plasticina y le lanzo otra bola de plasticina, después de la colisión se van a unir y se van a continuar moviendo como una sola masa. Ese sería un ejemplo de una colisión perfectamente inelástica. El otro tipo de colisión es la colisión elástica. En una colisión elástica ya sabemos que la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética también se conserva. O sea, energía cinética antes de la colisión igual a energía cinética después de la colisión. Apliquemos estas condiciones resolviendo un nuevo problema. Como podemos ver, el meteorito y la Tierra permanecen unidos después de la colisión. Esto significa que estamos en presencia de una colisión perfectamente inelástica. Aplicando las ecuaciones de la conservación de la cantidad de movimiento, P inicial igual P final. Esto significa masa por velocidad inicial igual masa 1 más masa 2. Factor común de la velocidad final. Recordemos que las dos partículas van juntas, por lo tanto, tienen exactamente la misma velocidad final. Si despejamos de esta ecuación velocidad final, obtenemos velocidad final igual masa inicial, velocidad inicial dividido entre masa 1 más masa 2. Esto es igual, sustituyendo valores, 2000 dividido entre 2000 más 5,98 por 10 a la 24, que es la velocidad de la Tierra, multiplicado por los 120 metros por segundo, que era la velocidad del meteorito al inicio. Esto nos da una velocidad de 4 por 10 a la menos 20 metros por segundo. Esta velocidad es realmente despreciable, tanto es así que la Tierra ocuparía aproximadamente 100 veces la edad que tiene el universo en este momento para moverse a una distancia de aproximadamente 1 metro. Bueno, este problema que acabamos de ver es una colisión en una dimensión. Generalmente las colisiones casi nunca ocurren en forma unidimensional, sino que ocurren en un plano. El caso más simple, las bolas en una mesa de billar. El juego de billar es un sistema bidimensional. Yo podría dibujar sobre la mesa de billar un sistema de coordenadas XY y describir el movimiento de las partículas en función de estas coordenadas X y Y. En este caso, también vectorialmente podemos escribir P inicial igual P final. Y podemos decir P inicial en X, dirección Y, más P inicial en Y, dirección J, tiene que ser igual a P final en X, componente Y, más P final en Y, dirección J.
Para dos partículas de masas m1 y m2 tendríamos masa 1 por velocidad 1 inicial en x más masa 2 por velocidad 2 inicial en x igual masa 1 velocidad 1 final en x más masa 2 velocidad 2 final en x. Esto en el caso de la componente x. También para la componente y podríamos escribir masa 1 velocidad 1 inicial en y más masa 2 velocidad 2 inicial en y igual masa 1 velocidad 1 final en y más masa 2 velocidad final 2 en y. Si la masa m2 está en reposo antes de la colisión, tal y como lo podemos ver en esta figura, nuestras ecuaciones se simplificarían de la siguiente manera. Masa 1 velocidad 1 inicial igual masa 1 velocidad 1 final por el coseno de zeta, masa 2 velocidad 2 final coseno de phi. 0, ¿por qué 0? Porque el momentum inicial del sistema a lo largo del eje Y es 0. Entonces decimos 0 igual masa inicial velocidad 1 final por el seno de zeta menos masa 2 velocidad 2 final por el seno de phi. Vean ustedes que las funciones seno de zeta, coseno de zeta, seno de phi, coseno de phi, salen por el hecho de que tenemos que descomponer la velocidad en sus correspondientes componentes x y y. Ahora, si adicionalmente en una colisión bidimensional estamos en presencia de una colisión elástica, o sea, en una colisión en la cual la energía se conserva, vamos a decir K inicial igual K final, por lo tanto, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Apliquemos esta condición de colisiones bidimensionales resolviendo un nuevo problema. Si hacemos un dibujo de la situación, pues tenemos que antes de la colisión únicamente se mueve una de las bolas. Después de la colisión podríamos hacer un dibujo en el cual representemos a la primer bola moviéndose a un ángulo de 30 grados con una velocidad de 4,33 metros por segundo y representamos la velocidad 2 de la segunda bola como velocidad 2 final moviéndose a un ángulo θ. Vean que esas dos incógnitas son las que pretendemos encontrar al resolver este problema. Si nosotros planteamos la conservación de la cantidad de movimiento a lo largo del eje Y, tenemos P inicial en X igual P final en X. O sea, masa por 5 metros por segundo igual masa por 4.33 por el coseno de 30 más masa por la velocidad 2 final por el coseno de zeta. Vamos a llamarle a esta ecuación 1. Observen ustedes que como la masa es un factor común tanto a la izquierda como a la derecha de la ecuación, podemos cancelar la masa y trabajar la ecuación únicamente con expresiones para velocidad y ángulos. P inicial en Y igual P final en Y. El P inicial en Y es igual a 0. Por lo tanto, vamos a decir 0 igual M por 4,33 seno de 30 menos m por velocidad 2 final por el seno de zeta. Si de esta última ecuación nosotros despejamos v2 final, vamos a tener 4.33 por el seno de 30 dividido entre seno de zeta, y esto es igual a 2,165 dividido entre seno de zeta. Si nosotros sustituimos esta expresión en la ecuación número 1, vamos a tener lo siguiente: 5 igual 4,33 coseno de 30 más 2,165 coseno de zeta sobre seno de zeta.
Despejando esta ecuación para dejar coseno de zeta sobre seno de zeta tendríamos 5 menos 3,75 dividido entre 2,165 igual coseno de zeta sobre seno de zeta. Esta última expresión nos da 0,577 igual coseno de zeta sobre seno de zeta. Recordemos que seno sobre coseno es igual a la tangente de zeta, por lo tanto vamos a decir que 1 dividido entre 0,577 es igual a la tangente de zeta. Por lo tanto, zeta es igual a la tangente a la menos 1 de 1 entre 0,577. Esto me da un valor para zeta aproximadamente de 60 grados. Si ahora sustituimos este valor para zeta en la expresión para V2 final, vamos a tener V2 final igual 2,165 dividido entre seno de 60 y esto me da una velocidad de 2,5 metros por segundo para la velocidad 2 final. En la parte final de este capítulo número 9 vamos a estudiar el concepto de centro de masa y vamos a describir el movimiento de un sistema con respecto a su centro de masa. Vamos a suponer que tenemos un sistema que es una colección de partículas. Por ejemplo, podríamos decir que unas bolas de billar en una mesa moviéndose con una cierta velocidad es una colección de partículas y vamos a querer describir no la velocidad o el movimiento independiente de cada una de las bolas, sino el movimiento de un solo punto al que vamos a llamar el centro de masa del sistema. Vamos a decir que por lo general estos sistemas a los que nosotros consideramos como una colección de partículas se mueven alrededor de un punto imaginario que es el centro de masa. El centro de masa sería un punto tal como si toda la masa de esa partícula estuviera concentrada en ese lugar. Si nosotros tenemos un objeto homogéneo, por ejemplo, una regla de madera que es igual por todos lados, su centro de masa va a estar exactamente en su centro geométrico. Pero si tenemos, por ejemplo, un trompo es mucho más angosto abajo, y mucho más ancho en la parte de arriba, entonces jamás vamos a poder decir que el centro de masa del trompo se encuentra en el centro geométrico, sino que tiene que estar mucho más cerca del punto donde hay mayor cantidad de masa. Bueno, ¿cómo podemos nosotros calcular el centro de masa de una colección de partículas en un determinado sistema? Vamos a decir que el centro de masa es algo similar a un promedio ponderado de la posición y la masa de todo el sistema. Por ejemplo, para esta figura que tenemos acá, vamos a calcular la coordenada X del centro de masa. Vamos a decir X del centro de masa igual M1 X1 más M2 X2 dividido entre M1 más M2. Ahora, si yo tengo un sistema de muchas partículas y en 3 dimensiones, tendríamos X del centro de masa igual M1 X1 más M2 X2 más Mn Xn dividido entre M1 más M2 más Mn. O sea, esto es igual a la suma de M sub i por X sub i entre la suma de las M sub i, donde X sub i se refiere a la coordenada X de la iésima partícula de masa M. Aquí en este caso la suma de las M sub i lo vamos a representar con una M mayúscula que significa que es la masa total del sistema. De la misma manera podemos decir que la coordenada Y del centro de masa igual suma de M sub i, Y sub i entre la suma del M sub i y que la coordenada Z del centro de masa igual suma de M sub i, Z sub i dividido entre la suma de los M sub i. Podemos localizar, de acuerdo a las 3 ecuaciones que tenemos anteriormente, el radio vector del centro de masa de un sistema como
R igual X centro de masa en Y más Y centro de masa en J más Z centro de masa en K. Lo que es lo mismo decir R igual suma de MI por el R sub I entre la suma del M sub I. ¿Qué sucedería si nosotros, en vez de tener una colección de partículas, tenemos un cuerpo rígido o un objeto extendido? Todas estas sumatorias que hemos colocado anteriormente se transformarían en integrales, o sea, debemos recurrir al cálculo integral para poder encontrar las coordenadas del centro de masa, ya sea X, Y, Z. De momento, el utilizar integración para encontrar coordenadas del centro de masa está fuera de los propósitos de este curso. Muy bien, para un sistema de partículas, si ya nosotros definimos R, o sea, el vector o el radio vector del centro de masa, podemos decir que la velocidad del centro de masa es igual a la derivada de R con respecto a T, y esto será igual a 1 entre M, donde esta M mayúscula representa la masa total, suma de M sub I de R sub I de T. Si la masa del sistema permanece constante, podemos decir que la velocidad del centro de masa es igual a la suma de M sub I, V sub I entre la masa total. Reescribiendo esta fórmula anterior, o sea, pasando M como un producto a la izquierda, tendríamos masa por velocidad del centro de masa igual suma de M sub I por V sub I, y esto es igual a la suma del P sub I, y la suma de todos los P sub I lo que haría es calcularme el momentum total del sistema. De manera similar podemos decir que la aceleración del centro de masa es igual a la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, y esto es igual a 1 entre M suma de M sub I de V sub I de T. También para la fuerza, vean ustedes que si nosotros pasamos nuevamente la masa a multiplicar, nos quedaría masa total por aceleración del centro de masa igual suma de fuerzas externas igual M aceleración del centro de masa igual a dP total de T. En conclusión, vamos a decir que el centro de masa de una partícula es como si tuviéramos una partícula imaginaria de masa M justamente en este punto alrededor del cual todo se está moviendo. Para finalizar con este capítulo y con este tema, vamos a resolver un último problema. Tenemos, de acuerdo a las ecuaciones que acabamos de ver, que la velocidad del centro de masa es igual a M sub I por la suma de los V sub I. Aplicando esta condición tendríamos velocidad del centro de masa igual 2 multiplicado por 2I menos 3J más 3 multiplicado por 3I más 6J dividido entre 2 más 3. Esto es igual a 4 más 3 en I más menos 6 más 18 en J dividido entre 5. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa igual 7 en I más 2 en J dividido sobre 5, esto en metros por segundo. Esto nos da un valor de 1,4 en I más 2,4 J metros por segundo. Para el momentum total del sistema, recordemos que P total es igual a masa por velocidad del centro de masa. Como ya tenemos calculada la velocidad del centro de masa, simplemente multiplicamos 5 por 1.4 en I más 2.4 en J y vamos a obtener P total igual 7 en I más 12 en J con unidades de kilogramos metros sobre segundo. Estimados estudiantes, en lo que respecta al capítulo 9, esto es todo. Espero que esta teleclase haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.
Thank you.